Ceniza roja en la arena. El cielo de Tarkán 4 era un lienzo desgarrado de color óxido. El sol quemaba sin compasión y la arena parecía flotar en el aire, suspendida como una maldición. El sargento Marcus Legrand jadeaba con la espalda contra la roca caliente, su traje táctico hecho jirones, los labios partidos y una ración sellada de emergencia aún sujeta a su cinturón. Su nave de descenso, la Geraisen D5, se había estrellado 16 horas antes. El impacto mató a todos. A Chen, a López, incluso al piloto Anderson, con el que había compartido cigarrillos reciclados en órbita. Solo él había sobrevivido. Por poco. Lo había hecho arrastrándose fuera del fuselaje antes de que el depósito de combustible ardiera como una estrella miniatura. Ahora, cada paso le dolía como si sus huesos fueran de vidrio molido. La primera regla de los mundos clase Epsilon, nunca esperes rescate. Y eso lo sabía muy bien. Tarkán 4 era un planeta considerado zona roja por la Unión de Colonias. Su superficie estaba plagada de formaciones rocosas imposibles, tormentas estáticas y criaturas de las que solo se hablaba en registros clasificados. Pero la nave había sido desviada por un pulso gravitacional desconocido. Eso ya no importaba. Marcus caminaba solo. Cada minuto que pasaba, la deshidratación lo abrazaba con más fuerza. El sudor ya no bajaba por su frente, lo que significaba que su cuerpo se estaba rindiendo. Tenía que encontrar sombra, agua, algo. O alguien. Y entonces los vio. Primero creyó que eran sombras danzantes. Ilusiones de calor. Pero no. Se movían con precisión. Rápidas. Coordinadas. Desde las rocas, desde las grietas, aparecieron. Al menos 7 criaturas rodeándolo con movimientos felinos. Sus cuerpos eran largos, cubiertos por una piel negruzca de brillo aceitoso, y tenían cráneos alargados con dientes como cuchillas. Sus ojos, no tenían ojos. O no visibles. Eran como esculturas vivas del miedo. Marcus se detuvo. Levantó las manos lentamente. No tenía munición. Ni fuerza. Solo esa pequeña ración térmica en su cinturón y la determinación de morir con algo de dignidad. Pero los depredadores no atacaron. Se quedaron quietos. Mirándolo. El aire era un cuchillo invisible. El silencio, total. Uno de ellos, más grande que los demás, se acercó. Olfateó el aire. Hizo un gruñido bajo, gutural. Luego bajó la cabeza. No en señal de sumisión, sino de curiosidad. Marcus comprendió algo que nunca hubiera imaginado. Tenían hambre. Estaban delgados, sus costillas marcadas, sus movimientos más torpes de lo que uno esperaría de criaturas tan temidas. Y, sin embargo, ninguno de ellos lo tocaba. No por respeto. Por algo más. Algo extraño. Por puro instinto, o locura, Marcus deslizó la pequeña bandeja de aluminio de su cinturón. La rasgó con los dedos temblorosos. El aroma de la ración se liberó en el aire. Pasta proteica con salsa de tomate y suplemento vitamínico de carne sintética. Nada glorioso, pero después de horas sin comer, era un tesoro. La criatura más cercana se detuvo, como si el olor la hubiera golpeado. Marcus colocó la bandeja en el suelo, lentamente. Luego retrocedió, sin dejar de mirar al líder de la manada. El alienígena avanzó, olfateó de nuevo, y comió. Solo un bocado. Luego otro. Y otro. El resto de la manada observaba en tensión, como si esperaran que cayera muerto por veneno. Pero no pasó. En cambio, el líder rugió. Un sonido más gutural, profundo. Uno a uno, los otros se acercaron, con pasos cuidadosos, con la lengua asomando de entre los colmillos. Marcus no podía creer lo que veía. Criaturas que, por todo el conocimiento registrado, eran asesinos implacables, estaban compartiendo su comida. De su mano. Y no solo eso. Ahora lo rodeaban de nuevo, pero no como antes. No con hambre en los ojos. Sino con algo parecido a respeto. El sargento se sentó, exhausto. No tenía armas. Ni aliados. Ni un plan. Pero por primera vez en 16 horas, no se sintió solo. Y mientras el sol descendía entre las dunas de polvo rojo, el humano y los depredadores comieron juntos, sin palabras. Solo el crujir metálico de la bandeja,
Los gruñidos satisfechos y una extraña nueva posibilidad comenzaban a germinar en la arena caliente. Una alianza imposible. El almuerzo del enemigo. La noche en Tarkán 4 no era oscura. Era un abismo de sombras vivas, de murmullos entre las piedras, de reflejos fosforescentes que se arrastraban como larvas sobre la arena. Las temperaturas caían en picado, y lo único que impedía que Marcus Legrand se congelara era el calor residual de las rocas y los movimientos lentos pero constantes de los depredadores que lo rodeaban. No había fuego. No porque Marcus no lo deseara, sino porque el fuego en un mundo como ese era como gritarle al universo «aquí estoy». Y después de haber sido casi devorado por la atmósfera misma, no tenía deseos de atraer más atención. Lo que sí tenía, curiosamente, era compañía. Los Draxori, como empezaba a llamarlos en su mente, no se habían ido. Después de compartir la ración, se habían recostado a su alrededor, formando un círculo laxo, como si lo protegieran. O quizás como si lo custodiaran. Uno de ellos incluso parecía haber olido sus botas con curiosidad, antes de tumbarse junto a él como lo haría un animal salvaje que tolera a un humano, por ahora. Marcus cerró los ojos un instante. Y los abrió ante una imagen del pasado. Recordó un aula flotante de entrenamiento, órbita de Titán, hace años. El instructor, un veterano del cuerpo de diplomacia de crisis, les había hablado de algo llamado intercambio biológico. Un gesto primitivo, prelingüístico, que consistía en ofrecer alimento a una entidad desconocida como símbolo de tregua. La comida, dijo aquel hombre canoso y de mirada hueca, es la primera lengua universal. Más que el lenguaje, más que la tecnología. La comida es supervivencia, y la supervivencia une. En aquel momento, Marcus había pensado que era una tontería romántica. Ahora, rodeado de criaturas que podían desgarrarlo en segundos pero que lamían los restos de salsa de su envase metálico, comprendía el peso de aquellas palabras. Durante las siguientes horas, el sargento hizo lo que mejor sabía hacer, observar. El más grande de los Draxori parecía ser el alfa. Lo llamaría Ferro, por la forma en que su piel brillaba como acero bajo la luz rojiza del sol local. Ferro gruñía a los demás, delimitaba espacio, y había sido el primero en aceptar el alimento. Era claramente el líder. Los otros, más delgados, lo seguían. Pero incluso entre ellos había jerarquías, dos caminaban juntos, uno cojeaba, y otro parecía más joven, casi temeroso. Ferro lo miraba con intensidad. No había duda. Estaba evaluándolo. Durante el día siguiente, Marcus hizo algo más arriesgado. Volvió al sitio del accidente. Los Draxori lo acompañaron. No como escolta. Como manada. Las ruinas de la Geraisen de 5 estaban medio enterradas por la arena. Parte de la cabina aún humeaba. Los cuerpos, no los miró. No podía. Ya había llorado por ellos. Ya los había enterrado en su memoria. Lo que necesitaba eran suministros. Reunió 3 raciones térmicas, una cantimplora casi llena, una herramienta de plasma y, para su sorpresa, una pantalla táctica aún funcional. La encendió, esperando un milagro, y lo consiguió, coordenadas. Un mapa rudimentario del hemisferio donde se encontraba, con indicios de formaciones subterráneas y lo que parecía ser una estructura abandonada a 3 kilómetros al noreste. Mientras caminaban hacia ese lugar, notó que los Draxori se mantenían cerca. No lo atacaban. No gruñían. No lo abandonaban. Era como si esperaran algo. Esa noche, cuando repartió otra ración, decidió hacer algo nuevo, hablar. Esto es comida, dijo en voz baja, mostrando la bandeja y luego llevándola a la boca. Ferro lo observaba. El joven Draxori se acercó. Marcus repitió el gesto. Comida. Yo. Tú. Amigos, repitió, golpeando su pecho, luego señalando al joven y luego a Ferro. No esperaba comprensión. Pero tampoco esperaba lo que sucedió. Ferro gruñó. Bajo. Un sonido seco. Luego golpeó su propio pecho con una garra. Una vez. Y luego señaló a Marcus. Lo había entendido. No del todo. Pero suficiente. Ese gesto, aquel simple golpeteo en el pecho, sería el comienzo de un lenguaje improvisado. Primitivo, pero funcional. Durante los siguientes días, Marcus se convirtió en el centro de atención de la manada. Comía con ellos. Caminaba con ellos.
Observaba cómo cazaban pequeñas criaturas subterráneas, pobres sombras de lo que debieron ser los grandes rebaños antes del desastre ecológico que había transformado Tarkán 4 en un desierto moribundo. Y entonces, una noche, algo cambió. Una explosión a lo lejos. No de origen natural. Una luz blanca, eléctrica, surgió del horizonte. Los Draxori se encogieron, y uno de ellos soltó un chillido agudo. Marcus activó su pantalla táctica. La señal era clara, interferencia electromagnética. Algo estaba allí. Algo que no pertenecía al ecosistema. Y entonces lo supo. Los depredadores no eran los cazadores originales del planeta. Eran las presas. Lo que había destruido su entorno, lo que había reducido a una especie poderosa a una manada hambrienta y desconfiada, no era el clima. No eran ellos mismos. Era otro enemigo. Uno que Marcus, aún sin saber su nombre, empezaba a odiar con una intensidad antigua y familiar, la que se siente cuando ves a los tuyos, sean humanos o no, siendo diezmados injustamente. Esa noche, mientras compartía la última ración con Ferro y el resto, Marcus no dijo nada. Solo los observó mientras comían. Y supo que haría algo más que sobrevivir. Les enseñaría a luchar. Lengua de fuego. El viento soplaba con violencia sobre las dunas oxidadas de Tarkán 4. Era un silbido constante, cargado de ceniza y electricidad estática. Marcus Legrand avanzaba entre las grietas del terreno, acompañado de la manada Draxori. Desde que había compartido sus raciones y establecido un gesto común de comunicación, se había ganado algo que parecía imposible, su confianza. Pero la confianza no bastaba. La luz que habían visto la noche anterior no era un fenómeno natural. No era una aurora ni una descarga del planeta. Era una señal. Un movimiento mecánico, artificial. Algo tecnológico, vivo y sistemático. Marcus lo sabía bien. Había visto ese tipo de energía antes, en campos de batalla donde lo orgánico y lo metálico se fundían de formas grotescas. La amenaza tenía un nombre, aunque aún no se lo había dicho a sus nuevos aliados, los Celari. Una especie biomecánica, nómada, avanzada y sin moral. Arrasaban mundos para extraer núcleos planetarios, cosechaban energía viva, y dejaban tras de sí desiertos tóxicos. El patrón encajaba. Tarkán 4 no era solo un planeta hostil, era un cadáver con los órganos arrancados. Durante la caminata hacia el punto marcado en el mapa, Marcus trató de enseñar a los Draxori algunos gestos básicos. Usaba piedras, palos, símbolos tallados. Uno de los más jóvenes, al que llamó Barnack, mostraba una capacidad extraordinaria para repetir formas y gestos. Imitaba los movimientos con atención y los enseñaba a otros. En cualquier otra circunstancia, Marcus lo habría llevado consigo a la Academia de la Flota. Ahora, era su único traductor. Tras 2 horas de avance, llegaron a una depresión volcánica oculta entre 2 colinas. En el centro, parcialmente cubierta de lodo seco y rocas desplazadas, había una estructura hundida, la entrada a un antiguo puesto de investigación de la UC. La Unión de Colonias había pasado por este planeta décadas atrás y lo había abandonado por razones ambientales. Otra mentira más en la larga lista de cobardías políticas. La compuerta estaba oxidada, pero la tecnología aún funcionaba. Marcus conectó su herramienta de plasma al panel lateral. El metal crujió, resistiéndose. Luego, con un silbido presurizado, la puerta se abrió. El interior olía a polvo muerto. Los Draxori no entraron al principio. Ferro emitió un rugido bajo y retrocedió. Marcus entendió. El metal. La tecnología. El mundo cerrado. Todo eso era antinatural para ellos. Así que tomó aire, encendió su linterna, y bajó solo. El corredor estaba inclinado. Luces de emergencia parpadeaban intermitentemente, alimentadas por una fuente que, milagrosamente, seguía activa. Marcus encontró paneles de datos, paredes cubiertas de informes y cadáveres. Humanos. De hacía mucho. Una nota escrita a mano aún se leía en la pared, garabateada con pintura negra. Ellos vinieron del cielo. No querían agua. Querían nuestros sistemas. Nos desarmaron desde adentro. Eso lo confirmaba. Los Celari habían estado allí. Y probablemente aún estaban cerca. Más adentro, descubrió lo que buscaba, el cuarto de armamento experimental.
Y allí, bajo una lona gris, encontró una maravilla olvidada, un generador portátil de pulsos EMP, modificado para ataques de alta frecuencia. No era un arma letal, pero contra tecnología sensible, era devastador. Cuando salió al exterior, los Draxori lo esperaban. Marcus colocó el generador en el suelo y llamó a Barnack. Usando piedras, ramas y símbolos tallados, le explicó su funcionamiento. Esto, dijo golpeando el núcleo del generador, es fuego. Pero fuego humano. Fuego que no quema piel, pero que ciega al metal. Barnack asintió. Lo comprendió. Fue él quien llevó el generador hasta Ferro y se lo explicó, con rugidos, gestos y movimientos rápidos. Ferro escuchó. Y luego miró a Marcus. La decisión estaba tomada. Asterisco. Durante los días siguientes, Marcus transformó la manada. No podía convertirlos en soldados humanos, pero podía enseñarles a pensar estratégicamente. A observar antes de atacar. A rodear. A esperar. A usar el terreno. Les mostró cómo colocar trampas simples, hoyos cubiertos con mallas, rocas atadas a lianas vegetales secas, reflejos con fragmentos metálicos para cegar sensores ópticos. Pero sobre todo, les enseñó a no morir en línea recta. Los Draxori habían sido cazadores, sí. Pero su estilo era directo, frontal, impulsivo. Marcus los moldeó con paciencia y persistencia. No porque quisiera salvar un planeta desconocido, sino porque, en ellos, veía reflejado a su propia especie cuando todo parecía perdido. Aquella etapa de la historia humana en la que dejar de ser presa exigía más que fuerza, requería inteligencia colectiva. Y luego, sin aviso, llegó la prueba. Una noche sin estrellas, un zumbido agudo rasgó el cielo. Las criaturas de la tierra se escondieron. Los Draxori rugieron. Y Marcus supo, los Celari estaban descendiendo. Desde una grieta en el horizonte surgió un vehículo flotante con patas mecánicas y garras adaptativas. Medía al menos 6 metros de altura y arrastraba una red de energía que capturaba todo lo que tocaba. La luz azulada que emitía hacía que la arena pareciera vidrio. Los Draxori retrocedieron. Marcus no. Activó el generador EMP, programado con temporizador. Ahora, dijo en voz baja, mirando a Barnack. El joven Draxori se adelantó, corriendo en zigzag, agachado como lo había aprendido, con movimientos rápidos, casi invisibles. Llevaba una vara de metal con la punta reflectante. El vehículo lo detectó. Avanzó. Abrió una compuerta en su vientre. Apuntó. Pero ya era tarde. El pulso estalló con un sonido seco. Un anillo invisible expandió su radio y alcanzó al dron. Este cayó con un estallido mecánico, como un insecto muerto. Su luz se apagó. El suelo volvió al silencio. Los Draxori se quedaron inmóviles. Luego Ferro rugió. No como advertencia, sino como declaración. Un nuevo rugido, aprendido. Uno que decía, ya no somos presas. Esa noche, Marcus escribió en su diario digital, el único dispositivo que aún conservaba energía. Día 18. La manada ha aprendido. Hoy enfrentamos a un explorador Celari y lo derribamos sin pérdidas. Han entendido el concepto de trampa, de táctica. Lo más importante, me escuchan. Me siguen. No porque me teman, sino porque saben que lo que les enseño les da ventaja. Esta noche, compartimos la última comida que queda. Mañana, enseñaré fuego real. Y al cerrar la pantalla, vio a Barnack acercarse con un objeto en la garra, una piedra tallada, con el símbolo que Marcus había dibujado en el generador. Una espiral cruzada con una línea recta. El símbolo que, sin saberlo, se había convertido en su estandarte. Asterisco. El amanecer de Tarkán 4 era siempre breve, interrumpido por tormentas de polvo y calor radiante. Pero aquella mañana, mientras la luz se filtraba entre las columnas de roca y la tierra olía a ozono, la manada Draxori no se escondía. Estaban en fila, observando a Marcus mientras preparaba una nueva demostración, como fabricar proyectiles con resina endurecida y fragmentos metálicos. Cada gesto suyo era imitado. Cada idea, copiada y adaptada. La lengua de fuego ya no era solo humana. Era de todos. Y el planeta comenzaba a temblar ante lo que estaba por venir. El primer rugido humano.
La noche anterior había sido extrañamente silenciosa. Demasiado. Ni gruñidos, ni pasos, ni el susurro de las criaturas subterráneas que usualmente acompañaban las horas más frías en Tarkán 4. Marcus Legrand despertó sobresaltado, sintiendo el peso invisible de una amenaza que se acercaba. Y no estaba equivocado. A la distancia, una columna de humo azulado se alzaba como una lanza contra el cielo rojizo. El olor a circuitos quemados y tierra fundida se colaba entre las rocas. Había movimiento. Una avanzadilla Celari se aproximaba. Y esta vez, no era un simple explorador. Era una máquina de guerra. Los Draxori estaban inquietos. Marcus notó las colas agitadas, los gruñidos bajos, los movimientos cortos y cortantes. El instinto les decía que corrieran, que se escondieran, que huyeran como lo habían hecho durante años. Pero Marcus no. Él se puso de pie frente a Ferro, lo miró a los ojos, y con un gesto seco se golpeó el pecho 3 veces. Hoy no corremos. Ferro lo observó en silencio. Luego miró a los suyos. Y rugió. Fuerte. Profundo. Un rugido que no fue de miedo, sino de declaración. Marcus sintió algo vibrar en su pecho. No era miedo. Era otra cosa. Era determinación. El terreno elegido para la defensa era un corredor natural entre 2 paredes de piedra volcánica. Marcus había estudiado la zona durante días. Sabía que el paso obligaba a cualquier atacante a reducir su número. Los Celari, aunque avanzados, confiaban demasiado en su poder de fuego y muy poco en el terreno. Era una oportunidad. Una sola. Barnack y otros 3 Draxori jóvenes habían instalado trampas con fragmentos metálicos, activadas con presión y sonido. En la parte alta de las paredes, se colocaron rocas suspendidas por lianas vegetales secas, preparadas para caer sobre las patas de las máquinas. Marcus, mientras tanto, había reconfigurado el generador EMP dañado. Ya no funcionaba como antes, pero podía emitir una última descarga dirigida. Tenía un solo uso. Y pensaba usarlo bien. El primer sonido metálico retumbó en la piedra como un trueno bajo. Las máquinas avanzaban. Eran 6 unidades de patrullaje Celari, bípedas, con armas rotatorias en sus costados y sensores térmicos en sus frentes. Caminaban como depredadores mecánicos, escaneando cada rincón, sin piedad, sin emoción. Marcus estaba oculto detrás de una roca, sudando frío, con el detonador del generador en la mano. A su lado, Barnack tensaba el cuerpo como una cuerda a punto de romperse. No tenía miedo en la mirada. Tenía fuego. El primer Draxori en moverse fue Ferro. Saltó desde una cornisa sobre una de las máquinas, rugiendo con una fuerza capaz de hacer vibrar el aire. Sus garras penetraron los cables externos del enemigo, causando un estallido de chispas. Las otras máquinas reaccionaron. Apuntaron. Dispararon. Pero no a tiempo. Marcus activó el generador. Una explosión invisible cubrió el corredor. 2 máquinas cayeron al instante, sus sistemas desactivados, mientras las demás titubeaban. Y entonces, la manada entró en acción. Desde las rocas, desde las sombras, desde las alturas, los Draxori atacaron como una única entidad. Como una fuerza unificada. Saltaban, rugían, golpeaban. Usaban las trampas, los reflejos, los ángulos. Marcus se unió a ellos. No con armas. Con estrategia. Gritaba instrucciones. Señalaba con sus manos. Dirigía a los jóvenes. Les decía cuándo retroceder, cuándo avanzar. Su voz era clara, firme, inquebrantable. Y por primera vez, los Draxori seguían una voz humana. La batalla fue brutal. Ferro recibió un disparo en el hombro. No se detuvo. Uno de los más jóvenes cayó aplastado por una máquina. El rugido de Barnack resonó tan fuerte que hizo temblar a los demás. Pero al final, la última unidad Celari cayó, su núcleo arrancado por Ferro con una violencia ancestral. Todo quedó en silencio. Los cuerpos metálicos chisporroteaban en el suelo, y la arena roja se mezclaba con la sangre negra de los Draxori caídos. Marcus caminó lentamente por el campo de batalla. Se detuvo frente al cuerpo inerte de uno de los jóvenes. Lo cubrió con una manta de hojas secas. Luego se giró hacia la manada. Todos lo miraban. Él, un humano, un extraño, un forastero, había luchado con ellos,
sangrado con ellos, dirigido la victoria. Y entonces, sin pensarlo, hizo lo que había visto hacer a Ferro, golpeó su pecho, 3 veces, con fuerza. Los Draxori rugieron al unísono. Un rugido de victoria. Un rugido de renacimiento. Un rugido humano. Esa noche no hubo silencio. Hubo canto. No en palabras, sino en sonidos guturales, tambores improvisados con piedras, vibraciones en el pecho. Era una celebración primitiva. Una forma de honrar a los caídos, de agradecer al fuego, al polvo, a la vida misma. Marcus se sentó junto al fuego, sí, fuego real, encendido con los restos de los Celari, y compartió los últimos restos de comida con Barnack, que ahora se sentaba a su lado como un igual. Ferro, aunque herido, se mantenía firme, observando. No como líder supremo, sino como padre de una nueva generación. Marcus escribió en su diario. Día 23. Hoy ganamos. No solo una batalla. Ganamos algo más valioso. Nos convertimos en uno. Humanos y Draxori. Pensamos juntos. Actuamos juntos. Rugimos juntos. No sé cuánto tiempo nos queda. Pero si he de morir aquí, lo haré como uno de ellos. Y cerró el diario. No con tristeza. Con propósito. En los días siguientes, las noticias se esparcieron por el desierto como el viento. Los Draxori habían matado a máquinas Celari. Las manadas dispersas comenzaron a moverse. Algunos llegaron al corredor, atraídos por los rumores. Otros observaron desde lejos, desconfiados. Pero todos escucharon el rugido. Y en la cima de una colina, bajo un cielo rojizo y violento, una figura humana se alzaba junto a una manada de antiguos depredadores. Ya no era enemigo. Ya no era extraño. Ahora era uno de ellos. Y el universo pronto sabría que no hay fuerza más peligrosa que una especie salvaje, unida por un humano con hambre de justicia. El fuego cambia la sangre. La lluvia llegó sin aviso. No era agua. Era ceniza. El cielo de Tarkán 4 se había oscurecido tras la batalla. Los restos de los drones Celari aún humeaban, liberando partículas químicas que reaccionaban con la atmósfera densa del planeta. Marcus Legrand lo sabía. Los sensores de su pantalla táctica indicaban altos niveles de radiación temporal en la zona. El fuego que habían encendido con los restos enemigos había contaminado la Tierra. Pero nadie retrocedía. Los Draxori bailaban, con movimientos amplios y ritmados, como si las cenizas fueran parte de un ritual antiguo, uno que solo ahora despertaba en sus cuerpos. Marcus los observaba, aún herido, con vendas improvisadas alrededor del torso y un dolor persistente en la pierna derecha, donde un fragmento de metralla había dejado una herida profunda. Pero más allá del dolor físico, algo más lo consumía. Preguntas. ¿Quiénes eran realmente los Draxori? ¿Por qué toleraban a un humano? ¿Y por qué los Celari los cazaban con tanto empeño, incluso ahora que sus recursos eran escasos? Ferro, aún recuperándose de su herida, lo llevó al día siguiente hacia el corazón de la Tierra. Asterisco asterisco. El viaje duró casi 8 horas. Cruzaron gargantas rocosas, ríos secos y zonas donde la vegetación moría a la vista. Marcus notó que la brújula digital giraba sin control y que su pantalla táctica perdía conexión cada 10 minutos. La energía alrededor era errática, distorsionada. Finalmente, llegaron a una grieta monumental. Ferro descendió primero. Luego los demás. Marcus lo siguió, con Barnack siempre a su lado, como una sombra leal. La caverna se abría como la boca de un titán. Bajaron por túneles estrechos, donde la roca brillaba con un tono verdoso, casi bioluminiscente. Las paredes respiraban. Literalmente. Se expandían y contraían con un ritmo sutil, como si el planeta mismo aún estuviera vivo. Y al llegar al fondo, lo vio. Un santuario. Un recinto circular, formado por columnas de cristal negro, en cuyo centro descansaban docenas de huevos. Cada uno cubierto por una membrana traslúcida que vibraba con una energía interna. Marcus retrocedió. El instinto le gritaba que no los tocara. Barnack, en cambio, se acercó. Colocó su garra sobre uno de ellos y rugió bajo. Y entonces entendió. Aquello no era solo un nido. Era un laboratorio genético. Uno muy antiguo. Con la pantalla de datos aún parcialmente funcional, Marcus escaneó la zona. No detectó señales humanas,
ni registros de la UC. Pero si encontró una firma energética conocida, estructura biomecánica nivel 7, código de la UC para tecnologías híbridas de origen desconocido. Esto no lo habían construido los humanos. Ni los Draxori. Era Celari. En el centro del santuario había un obelisco cristalino cubierto de escritura angular. Marcus acercó la pantalla. Activó la inteligencia de traducción automática, aunque sabía que los resultados serían limitados. Las palabras que aparecieron lo dejaron helado. Experimento clase TARC 03. Subespecie adaptativa con modificaciones instintivas. Resultado, incontrolable. Destino, exterminio. Los Celari no solo cazaban a los Draxori. Los habían creado. Ferro se acercó por detrás. Marcus levantó la pantalla y la mostró, apuntando al texto, luego a los huevos, luego al propio Ferro. ¿Esto es lo que eres? Ferro no respondió. Pero su mirada fue suficiente. Había entendido. Quizá no las palabras, pero sí el peso de lo que Marcus acababa de descubrir. Y no lo negó. Marcus se apartó. Todo encajaba ahora. La fuerza descomunal. La conexión genética entre manada. La capacidad de aprendizaje ultra rápido. Los gestos. La estructura social. Los Draxori eran una especie fabricada, diseñada quizás para luchar, quizás para defender algo, y luego abandonada o cazada por sus propios creadores. Eran armas. Pero también eran seres conscientes. El fuego había cambiado su sangre. Y la sangre, a su vez, había cambiado su destino. Esa noche, Marcus no pudo dormir. El dolor de su pierna, la revelación, la imagen de los huevos respirando en la caverna, todo giraba en su mente como una tormenta. Barnack se sentó a su lado. No dijo nada, por supuesto. Solo lo observó. Marcus le tendió su ración de emergencia. Era la última. No porque no pudiera fabricar más, sino porque era la primera que no quería compartir. Pero lo hizo. Y cuando Barnack la tomó, con cuidado, y mordió un poco, Marcus lo observó. No eres una herramienta. Ni una creación. Eres alguien. Uno más. Barnack rugió muy bajo. Y entonces, sin aviso, Marcus hizo algo que no había hecho desde que llegó al planeta. Lloró. No por dolor. Por comprensión. Por rabia. Por respeto. Los días siguientes fueron intensos. Usando los restos tecnológicos del santuario y fragmentos de armamento Celari, Marcus enseñó a los Draxori a fabricar armas rudimentarias, lanzadores de energía por reacción, proyectiles de fragmentación y escudos tácticos. Ferro, aún débil, supervisaba. Barnack entrenaba a los jóvenes. Y Marcus escribía. Escribía como si el universo pudiera leer lo que dejaba en la Tierra. Día 29. No quiero irme. Este planeta me habló en silencio. Me gritó en lenguaje biológico. Me reveló la historia de seres creados para la guerra, que aprendieron a convivir, a sentir, a cambiar. Me pregunto si los humanos hicimos alguna vez lo mismo. Si fuimos también diseñados, manipulados, sembrados. Y si algún día, otra especie compartirá su comida con nosotros. Esa tarde, mientras caminaban por la zona exterior de la caverna, una nueva señal apareció en su pantalla. No era Celari. Era humana. Una cápsula de reconocimiento de la Unión de Colonias. Marcus se detuvo. Tenía dos opciones. Marcar su ubicación y esperar rescate. O seguir caminando hacia el corazón de Tarkán 4 con su manada. Miró a Barnack. Miró a Ferro. Escuchó los gruñidos bajos. Sintió la tierra respirar bajo sus botas. Y tomó su decisión. Desactivó la pantalla. Y caminó de nuevo hacia la grieta. No como soldado. No como rescatado. Sino como parte de algo mayor. Porque el fuego había cambiado su sangre. Y la sangre, finalmente, le había dado un hogar. El último bocado. Los cielos de Tarkán 4 se abrieron en fuego. Las naves Celari descendieron como cuchillas. No eran sondas ni patrullas de exploración. Esta vez era una flota de exterminio. 3 naves nodrizas, cada una con capacidad para pulverizar una ciudad entera, rodeadas de enjambres de cazadores automatizados, descendieron sobre la superficie con el único objetivo de terminar lo que habían empezado siglos atrás.
La aniquilación. Marcus Legrand observó desde la cima de la colina negra. A su lado, Ferro respiraba con dificultad, aún recuperándose de su herida. Barnack ya no era el joven inseguro de semanas atrás. Ahora lideraba una sección entera de guerreros Draxori, con garras afiladas, lanzadores improvisados y trampas térmicas cargadas en sus espaldas. El humano no dijo una palabra. No era necesario. Todos sabían lo que venía. Marcus bajó la mirada y contempló el último objeto que aún conservaba de su pasado, una pequeña fotografía plastificada, deformada por el calor y el polvo. En ella, se veía a su escuadrón sonriendo frente a la Geraisen D5, antes de su último vuelo. Todos muertos. Todos menos él. Lo dobló cuidadosamente, lo colocó dentro de su traje, y se giró hacia los suyos. Porque ahora tenía otro escuadrón. Y no pensaba perderlos también. La batalla comenzó con un rugido. No de los Celari. De los Draxori. El sonido atravesó las dunas, retumbó entre las rocas, y se elevó al cielo como una explosión orgánica. Desde todas las direcciones, surgieron las manadas reunidas. Cientos. Algunos cojeaban. Otros rugían mientras arrastraban trozos de metal. Todos llevaban las marcas de la guerra, y del aprendizaje. Marcus activó su comunicador. Comenzamos. La señal se extendió por los canales acústicos que había construido con Barnack semanas antes. Era rudimentaria, pero efectiva. Una vibración de baja frecuencia que alertaba sin revelar posiciones. En las gargantas del desierto, las trampas se encendieron. Los primeros drones cayeron como avispas quemadas, víctimas de ondas de sonido dirigidas. Desde las alturas, los Draxori lanzaban piedras, fragmentos de metal, proyectiles de plasma reciclado. Los Celari no estaban preparados para una resistencia organizada. La batalla se extendió por todo el valle. Los cazadores mecánicos se defendían, disparaban rayos de fusión, quemaban tierra y carne sin discriminación. Pero los Draxori no luchaban como presas. Luchaban como una especie viva, unida, guiada. Y en el centro de todo, Marcus corría entre columnas de humo, activando detonadores, salvando a heridos, disparando un viejo fusil que apenas funcionaba, y gritando órdenes con la garganta rota. Era humano. Y estaba en casa. Al tercer día de combate, el cielo se volvió gris. No por las naves, sino por la cantidad de humo y ceniza que flotaba sobre Tarkán 4. Ferro cayó durante una emboscada. Luchó hasta su último aliento, protegiendo una entrada al santuario subterráneo. Marcus llegó demasiado tarde para salvarlo. Se arrodilló junto a su cuerpo y apoyó su frente en su cráneo duro y caliente. Gracias, susurró. Por enseñarme que hay fuego más allá de las armas. Barnack lo encontró allí. No dijo nada. Pero le entregó un símbolo, una garra rota, pulida, colgada en una cuerda vegetal. Era la señal de liderazgo. Y Marcus la aceptó. No como héroe, sino como hermano. La batalla final tuvo lugar en el corazón de ceniza, una zona abierta donde las naves nodrizas comenzaron a desplegar su último recurso, la quema planetaria. Un rayo termonuclear comenzó a cargar sobre la superficie. Marcus tenía una sola opción. El generador EMP reconstruido, alimentado con los núcleos de los drones destruidos, estaba listo. Podía emitir un pulso tan fuerte que desactivaría el sistema de ignición. Pero solo funcionaría a contacto directo. Miró el cielo. Miró a Barnack. Y supo lo que tenía que hacer. Esto es el último bocado, dijo. Lo último que me queda por compartir. Barnack rugió. Marcus corrió. Ascendió por una de las naves derribadas. Usó su brazo dañado como apoyo. Llevaba el generador atado al pecho, con los últimos conectores activos. Los Celari intentaron detenerlo. Pero los Draxori lo protegieron. Lo empujaron hacia arriba. Lo levantaron con sus cuerpos, con sus rugidos, con su historia. Y al llegar al punto más alto, Marcus activó la secuencia. Por Tarkán. Por los que murieron. Por los que se levantaron. Golpeó el detonador. El pulso estalló. Un anillo de energía pura atravesó la atmósfera. La nave comenzó a caer. El rayo se desvió. Los sistemas Celari colapsaron. Y Marcus desapareció en la luz. Silencio. Luego,
Lluvia. Esta vez, real. Por primera vez en décadas, el cielo de Tarkán 4 dejó caer agua. La tierra la absorbió como si recordara lo que era vivir. Los Draxori se reunieron alrededor del cráter humeante donde Marcus había estado. No encontraron su cuerpo. Solo su garra colgante. La dejaron allí, clavada en una roca, como monumento. Barnack se inclinó. Colocó una ración humana sellada junto a ella. Y rugió. Una vez más. El rugido se extendió más allá del planeta. Grabaciones del evento fueron enviadas por satélites recuperados a los bordes del espacio humano. Y en la Tierra, semanas después, un mensaje anónimo apareció en todos los canales militares de la Unión de Colonias. El humano no conquistó Tarkán. Lo salvó. Lo último que hizo no fue atacar, ni destruir, ni huir. Compartió su almuerzo. Y con ello, todo cambió.